buenas tardes. Para MG Supplier, empresa dedicada al suministro de insumos médicos a nivel nacional, es nuevamente un placer tenerlos con nosotros en una emisión más del tema de la semana con el Dr. José Contreras. Por mucho, el motivo de consulta más frecuente de úlceras en las piernas son las úlceras venosas o varicosas, tema que el doctor estará tratando para ustedes el día de hoy. Buenas tardes, doctor Contreras. Los dejo con él. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, licenciada Beltrán. Los saludo en esta ocasión desde Healthy Cabo, en Baja California Sur. Es para mí un honor de nuevo estar con ustedes y para no gastarnos nuestro tiempo y el de ustedes, que es muy valioso, voy a dar comienzo a esta conferencia. Déjenme nada más compartirles mi pantalla, que no me está apareciendo la opción en ningún lado. Aquí está. No puedo. MD Supplier, ¿me pueden dar acceso a compartir la pantalla, por favor? Listo, ahora sí. Muy bien. El tema de esta semana son las úlceras venosas o varicosas, también les llaman las personas. De nuevo, esta conferencia es gratuita y queda grabada gracias al patrocinio de MD Supplier en su canal de YouTube. Y he sido consultor y conferencista para varias de las marcas que estaré hablando durante esta conferencia. Voy a tomarme más de los 15 minutos que me dan para variar. Y algunas imágenes son fuertes e incluyen úlceras venosas, por si la plática la está viendo el público en general. Al final de esta sesión espero que ustedes puedan explicar la causa de las úlceras venosas, distinguir un paciente con una úlcera venosa, diferenciar la compresión inelástica de la compresión elástica, tratar la causa de una úlcera venosa, perdón por el error ahí, y prescribir el mejor manejo para un paciente con úlcera venosa. ¿Qué ven ustedes aquí? Bueno, ven ustedes una úlcera, evidentemente, con ciertas características. Esta úlcera nos está gritando que es una úlcera venosa. ¿Qué ven ustedes acá? Bueno, una úlcera que está también en la pierna, pero que veremos más adelante, esta no es una úlcera venosa. Entonces, de nuevo, volviendo a nuestro algoritmo de manejo, siempre que tenemos una persona con una úlcera de pierna, tenemos que hacer primero que todo una buena evaluación y diagnóstico. ¿Cuál es la evaluación y diagnóstico que tenemos que hacer? Bueno, para comprender las úlceras venosas tenemos que entrar a su fisiopatología. En este esquema que tomé prestado de la red, podemos ver cómo en las pantorrillas tenemos vasos sanguíneos grandes que tienen unas válvulas, como se pueden observar aquí. Cuando la pantorrilla está relajada, estas válvulas se cierran, impidiendo que la sangre refluya. Entonces, cuando la pantorrilla se comprime, la sangre, perdón, de este lado se comprime la pantorrilla, la sangre sube, las válvulas se abren. Y cuando la pantorrilla se relaja, como ven aquí, estas válvulas se cierran e impiden que la sangre regrese hacia los pies. ¿Qué pasa? Con el paso de los años, estas válvulas que ven aquí se van atrofiando, se van descomponiendo y ya no cierran. Entonces, cuando se relaja la pantorrilla, estas válvulas se quedan abiertas, la sangre refluye, como vemos en este esquema, y aumenta muchísimo la presión dentro de esta vena. Esto ocurre y empiezan a formarse las famosas varices, y en esta zona que llamamos de los maleolos o de la cara interna del tobillo, empiezan a ocurrir cambios que generan finalmente una úlcera. ¿Qué cambios son estos? Bueno, sabemos que tenemos la circulación arterial que lleva la sangre con oxígeno, tenemos capilares venosos y linfáticos que absorben el exceso de líquido que se sale del capilar arterial y regresa a las vénulas y de ahí a las venas. ¿Cuál es el problema en la insuficiencia venosa? Que dentro de este compartimento que vemos aquí, la presión es grandísima y entonces la sangre ya no regresa y se queda atrapado el líquido en la pierna y algunos glóbulos blancos se quedan allá atorados y al romperse generan muchos mediadores de inflamación. Entonces basta un golpe para que en esa zona se abra una úlcera. Esta foto que ven ustedes aquí son 4 empleos diferentes. ¿Qué tienen estos empleos en común? Bueno, son personas que pasaron toda su vida de pie.
Y estas son justamente las personas que se lesionan las válvulas de las piernas. Por eso tienen que utilizar medias de compresión, como veremos más adelante, para que esto no suceda. Entonces, el abordaje general de un paciente con una úlcera varicoso-venosa es hacer un interrogatorio, una buena historia clínica y explorar, inspeccionando dónde está esa úlcera, qué características tiene, palpar, auscultar, se los pongo así entre comillas o entre signos de interrogación, y si es necesario la toma de una biopsia. ¿Qué vamos a interrogar? Historia familiar. Muchas veces ha habido eventos de trombosis o de tamponamiento de las venas en el pasado, en su familia, y esto es una tendencia, como les digo, hereditaria. Ocupaciones de riesgo, como ya vimos. Dolor al estar de pie, sobre todo al final del día. Dicen, es que al final del día no aguanto las piernas, las tengo cansadas, las tengo como si estuvieran llenas, y literal, eso es lo que pasa. La sangre se queda estancada y las piernas se quedan llenas, y este dolor mejora con el reposo. Cuando se acuestan y levantan las piernas, mejora. ¿Qué vamos a ver a la inspección? Nuevamente la foto que veíamos al inicio. Piensen que, dado que lo que sucede es que la sangre se estanca en las piernas, la pierna se hincha, la piel se resquebraja, se rompe, entonces los bordes van a ser irregulares. Como está llena de sangre, por así decirlo, esa pierna, el lecho de la herida va a ser rojo, va a ser muy exudativo porque se ha acumulado líquido en esa pierna. Entonces, continuamente se están teniendo que cambiar gasas. Hay una coloración ocre alrededor de la pierna por la inflamación crónica y la destrucción de glóbulos rojos que tienen hierro. Y además, pues como pueden ver aquí en esta imagen, se ven varices en las piernas o hinchazón de las piernas. Aquí las varices, vean cómo le llegan hasta el dorso de la pierna. A la palpación, lo más importante tal vez para la exploración de una úlcera de las piernas es ver que haya pulsos. Si palpan pulsos, podemos descartar todo el capítulo de las úlceras arteriales. Las piernas, como les digo, van a estar hinchadas y normalmente están tibias o calientes, no son piernas frías. ¿Dónde se palpan los pulsos? Muy importante revisar el pulso pedio, que se palpa en el dorso del pie, y el tibial posterior, que se palpa entre el tendón y el maleolo internos. Y la auscultación, entre comillas, la vamos a hacer en las personas que no palpamos pulsos fácilmente porque tengan la pierna muy hinchada o el pie muy hinchado. Podemos utilizar esto que es el índice tobillo-brazo, del cual ya hemos platicado un poco, que es tomar la presión sistólica en el tobillo y en el brazo y dividir el resultado. Lo normal es que sea de 1 más menos 0.2, pero cuando esto es por debajo de 0.8, perdón, hablamos ya de que hay cierto compromiso vascular. ¿Por qué? Porque la presión en las piernas va a llegar más débil por los taponamientos que hay en la circulación arterial. Entonces es muy importante que estos pacientes los vea el cirujano vascular o angiólogo. Y por supuesto tenemos también estudios de imagenología. Podemos hacer Dopplers color para evaluar el reflujo, podemos hacer pletismografía, angiotomografía, angioresonancia o ya en más desuso las flebografías o las arteriografías para hablar de otro tema que es las úlceras arteriales. ¿Se acuerdan de nuestro paciente? Este paciente no checaba la clínica de sus úlceras en la cara anterior, por arriba del maleolo. Entonces, este paciente llevaba meses de tratamiento compresivo con otro colega que me lo envió y pues de inmediato lo primero que hice fue tomarle una biopsia y vean, se trataba de un carcinoma vasocelular metatípico ulcerado. Esto era un cáncer de la piel. Bien, ¿cuándo tomar una biopsia en una úlcera? Bueno, cuando tengamos cuadros típicos de algo atípico, o sea, algo que yo vea y digo, esto es típico de un cáncer de piel, por ejemplo, cuadros atípicos, cuando diga esta úlcera está rarísima, biopsia, y heridas que no respondan luego de 3 meses de manejo adecuado, biopsia. Y por supuesto para cultivos tisulares. Entonces, en este caso, veo yo una paciente con enfermedad de Crohn y esa úlcera y pienso en un cuadro de pioderma gangrenoso típico. A esta paciente le voy a tomar una biopsia. O llega una paciente con una úlcera en la cabeza y pues esta paciente no la voy a pensar. Esta no es una úlcera típica, le voy a tomar
una biopsia para diagnosticarle su arteritis del temporal. Bien, una vez que tenemos el diagnóstico de una úlcera venosa, vamos a pasar al manejo de la misma. ¿Cómo vamos a tratar las úlceras venosas o varicosas? Pues de nuevo, lo primero es tratar la causa. ¿Cuál es la causa? Cuando hay insuficiencia venosa por esta alteración de las varices y las piernas se hinchan, necesitamos dar compresión y también podemos recurrir a nuestra amiga o amigo, el cirujano vascular o angiólogo. Cuando tenemos un síndrome postrombótico, es decir, esos vasos se taparon, se pueden haber recanalizado, pero ya sin válvulas, necesitamos comprimir otra vez para mejorar la circulación. Cuando falla la bomba de los gemelos, los músculos se pueden atrofiar o pueden perder su función por una fijación de la articulación, ya sea por un procedimiento ortopédico o en el caso de la artritis, por ejemplo. Vamos a necesitar compresión y rehabilitación o fisioterapia. ¿Cuál es el común denominador de todas estas causas de aumento en la presión venosa? La compresión. La compresión se puede dar de dos maneras en las extremidades inferiores, la elástica y la inelástica. La elástica, como su nombre lo dice, consiste en estirar una venda y enrollarla alrededor de la pierna. ¿Qué va a hacer esa venda? Va a querer regresar a su estado normal. Entonces la compresión se va a dar de afuera hacia adentro y cuando el paciente está en reposo va a tener una alta compresión. Pero cuando el músculo se expande, cuando camina el paciente, la presión dentro del músculo tiende a disminuir. Entonces un muy buen sistema para pacientes que no caminan tanto. La podemos dar con una venda elástica simple, que sería baja compresión, o con sistemas multicapa que ya existen para dar alta compresión. Y el inelástico es un poco como cuando jugaban a hacerse taco enrollándose en una cobija y luego que estaban ahí metidos y se querían salir, la cabeza se les ponía roja como que iba a explotar porque sucede algo parecido en este esquema. Ponemos una capa inelástica, una capa que no se estira alrededor de la pantorrilla. Y cuando el paciente camina y la pantorrilla se expande o intenta expandirse y no puede, la presión dentro de la pantorrilla aumenta y sube la sangre hacia arriba. Entonces, para esto utilizamos un sistema que se conoce como bota de una, que es una bota impregnada de óxido de zinc, gelatina y otras cosas, que hace que la pantorrilla no pueda expandirse fácilmente. Y, por supuesto, estos pacientes necesariamente tienen que caminar para que el sistema funcione. Entonces, es un sistema que se utiliza en pacientes que todavía caminan. Y por supuesto podemos combinar ambos sistemas y dar compresión elástica e inelástica. La evidencia nos dice que usar compresión facilita el cierre de las úlceras venosas. De hecho, hay pocas cosas en medicina que sean tan contundentes como el que las úlceras venosas cierren si les aplica uno compresión. Y los sistemas multicapa son más eficaces que los de una capa. Pero la consecuencia general de esto, la conclusión general es: mientras más compresión un paciente tolere, es mejor. El problema es que hay veces que los pacientes no toleran la compresión y hay que reducir esta compresión. Estos son ejemplos de botas de una. Aquí tenemos la bota de Convatec, la bota de Smith & Nephew, la de BSN Medical o la de Lohmann y Rauscher. Son, como les digo, vendajes inelásticos que se colocan pegados a la piel para que suceda esta efecto inelástico de la compresión. Este, por ejemplo, es un sistema multicapa mixto, elástico y inelástico de 4 capas para dar compresiones a veces hasta de 80 a 100 milímetros de mercurio. El Coban 2 es un sistema inelástico también que tiene 3M y tenemos estos dispositivos de medias de compresión con cierre. Estos traen una malla primero de nylon impregnado en plata para poner sobre la piel, en contacto con la piel, y luego tiene un cierre para facilitar la compresión. Estos sistemas a mí me gustan mucho en pacientes que no les gusta o no pueden usar vendaje por el tema de que no les cabe el zapato, etc. Y por supuesto, para prevención secundaria o primaria, es decir, para evitar que la gente que trabaja de pie toda la vida o que la gente que ya tuvo úlceras las vuelva a tener, necesariamente tienen que utilizar
calcetines de compresión lo más alta que el paciente la pueda tolerar. La fisioterapia es muy útil en combinación con la compresión. El volver a mover los tobillos para que bombee la sangre a través de las pantorrillas es sumamente útil. Mejorar esta función potencia la actividad de la compresión. Y por supuesto, también podemos echar mano de la cirugía. Existen muchos procedimientos quirúrgicos venosos, la ablación de venas, la ligadura o SEPS, la escisión o la safenectomía, donde quitan las venas varicosas y reducen la presión en la zona del tobillo. Se usa principalmente para úlceras recurrentes o difíciles y los metaanálisis dicen que pudieran reducir la recurrencia y aumentar el número de úlceras que cierran. Sin embargo, esto todavía no es evidencia tan sólida como la compresión. Entonces, ¿quieren evitarse la cirugía? Usen compresión. Y si recurren a cirugía, también se benefician del uso de la compresión y de flavonoides u otros antiinflamatorios. Vean lo que sucede cuando comprimen una úlcera venosa. Úlceras que a veces tienen 20 o 30 años abiertas. Con unas semanas de tratamiento podemos lograr el cierre utilizando la compresión adecuada. Siempre tomar en cuenta las opiniones del paciente. Recordemos que a veces los pacientes no se pueden vendar. Entonces, muy importante escuchar las preocupaciones, los deseos, las creencias, las finanzas y los sistemas de apoyo del paciente. Vean este vendaje, todo mal aplicado. ¿Por qué? Porque el paciente era un paciente obeso, una paciente obesa más bien, que no se alcanzaba las piernas, y esto es lo mejor que ella podía hacer. Entonces tenemos que buscar la manera de ayudarle para que este tratamiento sea más eficaz y mejoremos el apego. Y recordar que la insuficiencia venosa afecta la calidad de vida. Tiene un impacto emocional negativo en el 70% de las personas que lo tienen. Yo siempre les digo, imagínense convivir con alguien que cada vez que se mete a la cama chorrea, exudado, huele mal, se queja de dolor. Entonces, tienen vidas de pareja muy complicadas, tienen disminución en la movilidad, se deprimen, se aíslan, se enojan. Entonces, muy importante abordar todo esto. Bien, ya que hicimos todo esto de tratar la causa, de tomar en cuenta las opiniones del paciente, ¿qué hacemos con las úlceras como tal? Bueno, lo mismo que hemos hablado en capítulos previos de este programa. El desbridamiento de la herida rara vez es necesario porque suelen ser úlceras que exudan tanto que suelen venir más o menos limpias. Cuando hay tejido necrótico hay que quitarlo, o tejido muerto, porque esto se llena de bacterias y nos dificulta la cicatrización. Tenemos muchos métodos para hacer esto. En general, recurrimos a los menos invasivos. Es decir, podemos utilizar desbridamiento ultrasónico para limpiar el esfacelo que hay. Me gusta mucho a mí en lo particular utilizar la larvaterapia porque no daña el tejido sano, me deja la herida perfectamente limpia y me permite pasar rápidamente a estados posteriores. También utilizo mucho el curetaje, que es utilizar una cucharilla con filo para limpiar superficialmente, pero nuevamente puede doler y puede sangrar. Vean ustedes lo que hacen mis maravillosas larvas en una úlcera de pierna. Y el exógeno, que es el utilizar enzimas exógenas o la propia humedad de la úlcera para desprender el tejido necrótico. La ventaja adicional de la colagenasa, que es lo que utilizamos en estos pacientes, es que los péptidos que se forman además estimulan la cicatrización. En úlceras que tenemos carga bacteriana o que no tenemos claro si está o no está infectada, hay que mejorar la resistencia al hospedero, controlar todas las comorbilidades que tenga el paciente, limpiar y desbridar, utilizar diferentes antisépticos y apósitos antimicrobianos. Los más utilizados pues, son todos estos que ven ustedes aquí. Para la limpieza de la herida podemos utilizar desde solución fisiológica hasta cosas como las aguas superoxidadas o aguas de superoxidación, el microdacin, Anoterex, electrovioral, todas estas soluciones que no dañan el tejido. Y podemos después recurrir al uso de apósitos antimicrobianos, como los apósitos de antimicrobianos con poliexametilengua o poliexanida, que tienen
tanto ahora Cardinal Health como Lohmann y Rauscher, que platicábamos la vez pasada. El yodo es un excelente antiséptico. El problema es que el yodo puesto en la herida venosa no sirve de nada porque se escurre. Entonces tenemos el cadexómero de yodo, que de hecho es en 2013 se publicó un metaanálisis que decía que era el mejor respaldado por la literatura. Más adelante platicaremos sobre esto. La plata es un excelente antiséptico. Sabemos hoy que en muchos de los apósitos que tenemos para el cuidado de las heridas se puede adicionar al material para absorber el exudado en exceso y entonces controlamos el exudado y matamos a las bacterias al mismo tiempo. De hecho, el metaanálisis que se hizo comparando una espuma con plata y sin plata en iguales circunstancias demostró que el uso de la plata aumenta el número de úlceras cerradas a la larga. Y no solo eso, Cochrane, que para mí es la máxima autoridad en estudios serios y grandes, tomó 78 estudios aleatorizados y concluyó que la metodología es mala en general, pero solo 2 tratamientos mostraron efecto, el sucralfato tópico y los apósitos con plata. ¿Qué pasó con el cadexómero entonces? Bueno, en esta nueva revisión de Cochrane, y eso es lo importante de mantenerse actualizados en las ciencias médicas, vieron que los sesgos y la imprecisión de los estudios con cadexómero tal vez no dan o no arrojan las mismas diferencias que antes. Entonces, los apósitos de plata parecen ser hoy por hoy lo que mejor ayuda a las úlceras, igual que el sucralfato tópico. Y bueno, los que estén infectados, como siempre, ya saben, tenemos que dar, además del tratamiento tópico, tratamiento sistémico. Y bueno, en las úlceras que no están infectadas, podemos utilizar diversos apósitos para el control del exudado. Recuerden que, por cuestiones de tiempo, no me voy a esperar nuevamente a esta pregunta, pero la respuesta correcta es ideal mantener una herida húmeda, más no mojada. Controlar el exudado para que estas úlceras no se encharquen y a la vez no se sequen. La herida húmeda cicatriza más rápidamente, de acuerdo a estos estudios que hemos platicado ya en ediciones previas de Winter, donde en 1962 demostró que el cubrir las heridas y dejarlas en condiciones de humedad acelera el cierre y reduce las infecciones. ¿Qué utilizamos para esto? Nunca gasas en contacto directo con las úlceras, porque dejan material extraño, porque no controlan bien el exudado, porque se pegan y duelen. Entonces, hoy tenemos otras cosas como los hidrocoloides en úlceras de muy bajo exudado, porque si no pueden macerar. Las espumas de poliuretano, que son de mis favoritos, porque además de controlar el exudado, se pueden utilizar con compresión. Y esto reduce el dolor, reduce las molestias y acelera el cierre de las heridas. Vean esta úlcera como con el uso de compresión y una espuma obtenemos magníficos resultados. El alginato de calcio para úlceras que exudan todavía más. Recuerden que necesitamos que haya exudado para que este funcione y gelifique. Y, por supuesto, la fibra pura de carboximetil celulosa de Convatec, que nos va a ayudar a controlar el exudado sin macerar los bordes, o el Liquacel de Lohmann y Rauscher. Y la presión negativa rara vez la usamos en úlceras de pierna, pero a veces tenemos úlceras completamente circunferenciales o con un exudado brutal donde necesitamos la presión negativa para reducir el edema de esa pierna, exudados muy descontrolados. De nuevo, podemos hablar de que esto se simplifica en que en úlceras muy mojadas hay que secarlas, úlceras muy secas hay que mojarlas, úlceras muy irritadas, evitar los adhesivos y cosas que las irriten más, y si es crónica, despertarla. Y que necesitamos experiencia para seleccionar el mejor apósito. De hecho, en úlceras venosas, la evidencia nos dice que usando compresión no importa tanto el apósito y que el uso de gasas no adherentes, gasas especializadas, puede ser tan bueno como un hidrocoloide siempre y cuando se use compresión. Bien, y cuando las úlceras no cierran, pues ya saben ustedes que tenemos nuevas tecnologías como matrices biológicas, factores de crecimiento, sustitutos de piel, que en futuras ediciones estaremos platicando. Tenemos andamiajes a base de colágena de animales o colágena humana incluso,
pieles cadavéricas, ácido hialurónico, para cubrir estas heridas y distraer al sistema inmunológico y a las bacterias del hecho de la herida y dejar que cicatrice. Es uno de mis favoritos, la submucosa de intestino de cerdo. Vean qué buen resultado da en úlceras de difícil cicatrización. Tenemos factores de crecimiento que no los uso tanto en úlceras venosas porque en general la compresión es suficiente y porque son muy caros. Y tenemos también sustitutos de piel o esto que es más interesante aún, bueno, es un sustituto de piel, perdón, donde hemos visto que no hay mayor diferencia si se usa compresión, pero esto que sí ha demostrado tener mejoría son los injertos autólogos, tomar piel del propio paciente y hacer un injerto en la zona siempre y cuando el hecho esté preparado. Causa menos dolor, menos discapacidad en los pacientes y es una excelente terapia. El problema es que muchas veces los pacientes que ya tienen una úlcera o ya tienen una herida, dicen a mí no me hagan por favor ya más heridas y tenemos que recurrir a otras tecnologías. La hemoglobina tópica, hay algunos estudios que demuestran reducción significativa, pero suelen ser estudios muy chiquitos con una metodología muy cuestionable. Habrá que esperar mayores resultados. El timolol, también se ha mostrado que las gotas de timolol en las heridas venosas pueden ayudar a su cierre. Y como siempre, ya saben, al que le guste este tema de las heridas, tenemos este libro publicado y que pueden adquirir a través de MD Supplier, donde pueden obtener más información sobre el manejo de las heridas. Espero que al final de esta plática puedan ustedes explicar la causa de las úlceras venosas, distinguir un paciente con úlcera venosa de otro tipo de úlceras, diferenciar la compresión inelástica de la elástica, tratar la causa de las úlceras venosas y prescribir el mejor manejo para un paciente con úlceras venosas. Muchísimas gracias. Soy el doctor José Contreras y este ha sido el tema de la semana. Estamos seguros que esta conferencia ha sido de gran interés y mucha utilidad para el personal de salud, pero también para aquellas personas que padecen de estas úlceras venosas o varicosas. En MD Supplier contamos con una gran gama de productos para manejo de heridas de marcas como Smith & Nephew, Cardinal Health, Convatec, Lowman & Raucher y muchas otras más. Además, ponemos a su disposición decenas de opciones en vendas y equipos para dar compresión adecuada a sus pacientes. Doctor, tenemos tiempo para algunas preguntas. Muchísimas gracias, licenciada Beltrán. Aquí estoy de vuelta. Me preguntan, ¿de qué parte se debe tomar la biopsia en las heridas? Bueno, hay dos maneras de hacerlo. La primera es donde yo vea evidentemente la posibilidad diagnóstica, es decir, si tengo un borde de una herida y en un área está más extraña o está crecida o está típica de la enfermedad que yo busco, de ahí voy a tomar la biopsia. Y recuerden, el diagnóstico no está dentro de la úlcera, está en el borde. Entonces tenemos que tomar 2/3 partes de piel de alrededor de la úlcera y 1/3 parte dentro de la úlcera. O bien, cuando no estoy seguro de dónde está y el diagnóstico puede ser cáncer, por ejemplo, tomamos biopsias en carátula del reloj. Una a las 12 de la úlcera, una a las 3, una a las 6 y una a las 9. Y mandamos esas 4 biopsias marcadas para que el patólogo nos pueda dar una idea de qué fue lo que encontró con la misma técnica. El doctor que me ve nunca me ha recetado vendajes y me cura con violeta de genciana. ¿Qué me recomienda hacer? Híjole, el estándar de oro, como lo vimos, es la compresión. Entonces, una úlcera venosa real no va a cicatrizar si no se usa compresión. Puede ser que en su caso no tenga una úlcera venosa mixta o arterial y en ese caso le hayan no indicado el uso de compresión. Pero si usted tiene una úlcera venosa, la recomendación es que acuda con alguien que le prescriba compresión. ¿Cuál es la diferencia entre usar vendas o medias para compresión? Ambos son sistemas compresivos y como dijimos, siempre es mejor comprimir que no comprimir. Entonces, en este caso, necesitamos recomendarles a los personas que se venden o que usen las medias. ¿Cuándo una y cuándo la otra? Yo les voy a explicar. En mis pacientes yo prefiero el vendaje siempre que la herida esté abierta. ¿Por qué? Porque al subir la media
se pueden lastimar, se pueden llevar la curación, etcétera. Excepto el sistema de cierre, ese es más amigable, pero sí requiere cierta destreza para colocarse. Una vez que la úlcera cerró, entonces nos movemos al uso de medias de compresión. ¿Qué larvas empleo para las úlceras? Utilizamos larvas estériles de Lucilia sericata. En ediciones previas de este tema de la semana hablamos de la larvaterapia. Ahí pueden ver los datos de contacto de la bióloga Alicia Fonseca, que las fabrica en México por lo menos. En pacientes con anquilosis de la articulación del tobillo que sufren recaídas de las úlceras, ¿qué se recomienda? Compresión y rehabilitación. Lastimosamente, estos pacientes son muy difíciles de tratar porque lo que cura la úlcera venosa es la compresión y el retorno venoso mejorado. Si el tobillo no sirve, la pantorrilla se atrofia y las venas quedan sin compresión. Entonces, tenemos que utilizar sistemas compresivos. Aguas, al estar fija la articulación del tobillo y ustedes aplicar compresión en esta zona, pueden causar úlceras. Entonces, siempre acolchar muy bien con guata sintética esa zona para colocar la compresión. Y esos pacientes requieren alta compresión. Y a veces es factible enviarlos con el médico rehabilitador para que diseñe un programa para volver a recuperar fuerza en el tobillo. Y tengo muchos pacientes que lo han logrado después de meses o incluso años de esta terapia. Bien, todas sus preguntas buenísimas, les agradezco muchísimo las mismas y como saben esto queda grabado en YouTube y ahí pueden poner diferentes preguntas si no las contesto por aquí. A ver, hay una más. ¿Qué farmacología recomiendo para favorecer el cierre de la úlcera venosa? Bueno, los estudios comparativos hablan de los flavonoides como uno de los mejores fármacos. Hay que revisar la literatura continuamente porque antes, por ejemplo, la pentoxifilina era la recomendación. Hoy los flavonoides han demostrado ser superiores a la pentoxifilina. Ojo con los sesgos, muchos de estos estudios los hace la industria farmacéutica. Entonces, la recomendación en cuanto a eso es siempre utilizarlos con compresión. Sin compresión no sirven para absolutamente nada. Pues bien, les aviso que nuevamente tengo para ustedes una gran sorpresa. Para la próxima semana tendremos con nosotros al doctor Marco Antonio Corona Guerra, quien es cirujano dentista especialista en endodoncia y uno de los más reconocidos en el campo en nuestro país. Es además profesor titular de pregrado y posgrado de endodoncia en la Unitec y del posgrado de endodoncia en la Escuela Superior de Graduados de Sanidad. Él nos va a estar hablando del tratamiento de las infecciones dentales. No se lo pierdan, es un tema muy interesante. ¿Quién no le ha dolido una muela por una infección de la muela, por ejemplo? Entonces, no se lo pierdan. Espero la próxima semana poder estar con ustedes. Ha sido para mí un verdadero placer que me permitieran presentarles esta plática de úlceras venosas. Gracias a MD Supplier por esta oportunidad de estar con sus clientes y su público. Gracias, licenciada Beltrán, como siempre, por sus magníficas presentaciones. Hasta la próxima.